Hemos estado platicando y en medio de esta controversia escuchando todas las voces y todas las posturas sobre qué está pasando con el impuesto sobre la nómina y a dónde realmente está yendo a dar este dinero que se supone en un acuerdo inicial pues tendría que estar impulsando el desarrollo económico en San Luis Potosí y que a final de cuentas pues la iniciativa privada ha estado denunciando los últimos días pues que termina en todo menos en el impulso real al desarrollo económico de San Luis Potosí. Está con nosotros el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, José Luis Ugalde Montes, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Bienvenido. Erika, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros porque hemos estado hablando de este tema. Hay una enorme inquietud sobre qué está pasando con este recurso cuando, dicen los empresarios, estamos pagando el impuesto sobre la nómina, pero no estamos viendo resultados, por ejemplo, en la atención a la zona industrial, en el impulso de programas, de proyectos que realmente pues vayan encaminados a eso, derivados del recurso que estamos aportando. Y bueno, pues la queja constante de que termina yéndose este recurso a todo, e insisto, menos al desarrollo económico. ¿A dónde va a dar este impuesto sobre la nómina? ¿Cuánto se está recaudando y cómo se está utilizando? Yo creo que bien vale la pena hacer un poquito de antecedente. El impuesto sobre nómina, que se crea en el año de 1998, se crea para fortalecer la estructura financiera del Estado. Sin embargo, algunos organismos empresariales solicitan que este impuesto vaya al desarrollo económico particularmente. E incluso se conforma un consejo en algunos momentos, porque se crea el Consejo de Desarrollo Económico. Después, ya para el año 2001, el impuesto pasa del 1 al 2% y desaparece el destino hacia ese Consejo de Desarrollo Económico y se dedica al gasto operativo. Cuando yo hablo de gasto operativo, no hablo de gasto corriente, y esto es la confusión que particularmente un organismo empresarial, no todos los organismos empresariales, un organismo empresarial cuestiona que el impuesto no debe ser caja chica del gobierno. Pues el impuesto no es caja chica del gobierno, el impuesto, una parte está destinada al gasto de operación del gobierno. ¿Qué es el gasto de operación del gobierno? Pues es todo el gasto que tiene, gasto de desarrollo social, gasto de desarrollo económico, gasto de salud, gasto de educación, gasto de todo. En este momento el impuesto tiene una tasa del 2.5%. 1% se dedica al pago de la Asociación Pública Privada del Realito. 1.5% se dedica al pago del crédito para BMW y un 1% se dedica a la masa de gasto general del Estado. Ahí no está etiquetado, pero si hubiera que etiquetarlo, nos daríamos cuenta que el gasto de desarrollo económico es muchísimo mayor que la generación de este impuesto. Este impuesto tiene un potencial de aproximadamente 1.100 millones, 1.200 millones. Sin embargo, el pago es de aproximadamente el 70%. Hay un 30% de evasión en ese impuesto y ya tenemos algunos programas para combatir esa evasión. Ese impuesto se genera en aproximadamente 88% de empresas foráneas y 12% de empresas locales. Se ha cuestionado que si no se le ha invertido parte de este impuesto a la regeneración de la zona industrial, que requiere una atención y que entiendo que la Secretaría de Desarrollo Económico, que preside este Consejo de Desarrollo Económico, ya está viendo que se atienda este tema. Sin embargo, el impuesto no se pierde, el impuesto no se desvía, y el impuesto, hago yo la referencia del 88% de empresas foráneas y el 12% de empresas locales, porque algunas empresas locales que son las menos generadoras, a veces son las más exigentes en esto. No porque paguen menos quiere decir que no tienen derecho a saber hacia dónde va, pero el impuesto originalmente antes de que saliera, cuando se geste este impuesto, y lo conozco muy bien porque a mí me tocó la gestación de este impuesto, la propuesta que se discutió en el Congreso, la intención era fortalecer las finanzas públicas en general, no fortalecer
un ramo del gasto público. Sin embargo, secretario, no tenemos hoy ya, digamos, suficientes impuestos encaminados a estos temas generales como para estar destinando un impuesto tan específico, porque es lo que se está pagando por la nómina que generamos cada uno de los trabajadores. Es decir, las empresas están pagando por el sueldo, por la plaza laboral que tiene cada uno de sus trabajadores y lo están aportando al gobierno del Estado. ¿No tendríamos ya suficientes impuestos como para el gasto corriente, como para destinar este recurso a incentivar que se sigan generando estos empleos? Suficientes impuestos no, tenemos 4 impuestos locales, o sea, y el impuesto que más genera es el impuesto de la nómina, el segundo que más genera es el impuesto al hospedaje, pues que es un impuesto que genera alrededor de 18 millones de pesos al año. El impuesto generador de recursos locales es este. San Luis Potosí está menos de la media nacional en materia de cargas fiscales locales. Tenemos un 2% que está en la media nacional, un 2,5%, perdón, que está en la media nacional. Hay estados que tienen hasta el 4% y muchos de ellos tienen el 3% de carga fiscal por este concepto. No es una gran carga. Y si nosotros lo vemos, una empresa que genera una nómina mensual de 100,000 pesos, bueno, pues paga 2,500 pesos de este impuesto. No es un impuesto gravoso en relación al impuesto de la renta, que es un impuesto mucho más elevado, y el impuesto al valor agregado, que también es un impuesto más agregado, que son impuestos de los que del Estado participa una parte, no los recibe todos. La cuestión es que quien paga impuestos no lo ve por separado, esto va al Estado, esto va a la Federación, sino que finalmente se va generando esta carga fiscal. Siempre la carga fiscal es una carga incómoda. Yo lo que le quiero decir, Erika, es, uno, no se va al gasto corriente, al gasto de servicios personales. No le estamos pagando el celular a los funcionarios. Ni el celular, ni la gasolina, ni nada por el estilo. Va a gasto de inversión. Se está viendo ya, porque al final de cuentas el Estado en su conjunto, independientemente de dónde tenga los recursos, pues es un Estado que no tiene una gran riqueza en su capacidad económica. Entonces tiene que buscar y cuidar cada uno de los centavos, así sea el 2,5% o así sea el 20% de las participaciones de recursos federales, pues es insuficiente para la demanda que se tiene de los distintos programas. Sin embargo, yo he platicado con el secretario de Desarrollo Económico y hay un interés y tienen ahorita una cantidad que están juntando para poder aplicar al tema particular, que es lo que más les preocupa, que es el asunto de la zona industrial. Les quiero decir también que el del 0.5% que se destina al crédito de BMW, se ha pagado una cantidad menor de la que se tenía destinada. Y la diferencia se le está entregando al Consejo de Desarrollo Económico para que sean ellos quien define el destino de hacia dónde invertir esos recursos. Dígame una cosa, porque aunque estamos hablando de la actual administración estatal, estoy platicando esta mañana con el secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, para los contribuyentes significa, pues sí, una carga importante, aunque usted decía, bueno, pues es que es de las cargas la menor, sí, pero ya lo decíamos, a final de cuentas se están pagando todas las contribuciones, sí se va generando una bolsa grande en el pago de los impuestos. ¿Resulta justificable el hecho de que se haya comprometido, por ejemplo, para este tema de la presa del Realito? Bueno, al final de cuentas es un tema que, si bien no se trató hace 2 administraciones, ahí se definió el aumento del 1 al 2% y el destino para pagar ese programa de saneamiento de agua. Todo al final de cuentas tiene una confluencia. Si San Luis no tuviera agua, a lo mejor tendría algún problema más serio en el desarrollo industrial, en el desarrollo comercial y en el desarrollo humano y en todos lados. Se tenía que hacer un proyecto de esa magnitud para poder garantizar el abasto de agua para los potosinos. Y ese proyecto de esa magnitud, pues no era fácil pagarlo con los recursos normales que tenía el Estado. Entonces había que buscar un mecanismo. No justifico porque no conozco las razones del gobierno. Esto se instaló a partir de 2002, si mal no recuerdo, 2001, 2002.
Entonces, habría que ver las razones que obligaron al Ejecutivo en ese momento. Creo yo que son esas, pero me imagino que una parte era, necesitamos hacer esto y no tenemos la capacidad económica, y buscaron el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina como tal, les repito, en San Luis Potosí tiene parte de un destino al desarrollo económico. En la gran mayoría de los estados es parte de la masa del gasto operativo. Aquí solo el 1% se dedica a eso. De pronto tiene que ver con la forma en cómo se han dado los acuerdos políticos, porque, como usted lo decía, aunque su origen haya sido encaminado a otra cuestión, bueno, pues a final de cuentas, en algún momento se conformó este consejo, se les dijo a los empresarios, iría encaminado a cuestiones de desarrollo económico que a final de cuentas, insisto, en diferentes momentos y dependiendo del ánimo del gobernante en turno, se han estado viviendo estas modificaciones, se ha deshecho el consejo, se ha vuelto a conformar, e insisto, pues no ha quedado claro hacia dónde va. ¿Qué podríamos hacer en el ánimo conciliador para dar tranquilidad de a dónde va a dar cada peso y cada centavo? La primera parte es que no es el ánimo del gobernante en turno. En este momento nosotros el impuesto no lo hemos movido, lo hemos mantenido como está y hemos respetado los remanentes que se tienen del punto 5 que está destinado exclusivamente para un crédito y lo hemos destinado al Consejo de Desarrollo Económico. Pero estamos hablando de unos meses. En la pasada administración se buscó que se aumentara, en la anterior se deshizo el Consejo de Desarrollo Económico, es decir, ya venimos de una historia los potosinos. No estaba en ese momento, Erika, pero la intención en este momento evidentemente es destinar recursos al desarrollo económico, no necesariamente juntarlos con el impuesto sobre nómina, pero le podría decir yo que tenemos un compromiso que acabamos de adquirir que tiene un impulso importantísimo al desarrollo económico, que es la planta armadora de Ford, y que va a tener un destino de parte del Estado mucho mayor a la generación de ese impuesto, muchísimo mayor. Por un lado. Por otro lado, que en los programas operativos anuales se contempla también el apoyo para pues arreglar las partes más delicadas de la zona industrial, y estamos buscando recursos tanto estatales como federales para poder apoyar estos esquemas. Lo único que sí le digo es quien comentó que esto era una caja chica, pues me llama la atención porque aparentemente tiene conocimiento de cómo se distribuyen los recursos. 2, tenemos nosotros una página de transparencia donde cada 3 meses subimos la captación y el destino de todos los recursos, no nomás de los de impuesto sobre nómina, de todos los recursos, y están al alcance de cualquiera. 3, hay gente que aporta $1 y quiere sacar 1,000 pesos para sus proyectos en los cuales lleva intereses personales, y eso hay que ponerlo a un lado. Yo creo que vale la pena todos jalar juntos para el mismo lado, todos saber que el esfuerzo para que un Estado salga adelante no pasa exclusivamente por el gobierno, pasa por el trabajo de todos, pasa por el compromiso de todos, y en este momento así se está dando, y no son las voces, es la voz, a lo mejor 1 o 2 voces, a los cuales yo los invito que si consideran ellos que lo discutamos en privado o lo discutamos en público, cómo se manejan las finanzas en general, cómo se da el destino a todos los programas, lo hagamos, y lo hago con mucho gusto aparte, para que la opinión pública no distorsione su punto de vista a partir de opiniones aisladas y con mucho desconocimiento de dónde se están aplicando los recursos. Cuando yo hablé del gasto de operación, pues el gasto de operación del aparato de gobierno que incluye el desarrollo económico, y que a la hora que sumemos el gasto en desarrollo económico nos vamos a dar cuenta que es mayor que la captación del impuesto sobre nómina. Tengo varios comentarios que no quiero dejar fuera porque nos hacen llegar las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Global Media. La primera de ellas es si las áreas gubernamentales pagan este impuesto sobre la nómina. Y nos preguntan, no solo en el caso del gobierno del Estado, de los ayuntamientos, sino también nos dicen Comisión Federal de Electricidad, el resto de las áreas, ¿pagan impuestos sobre la nómina? Sí, es como el impuesto de la renta, lo pagamos todos. El impuesto de la nómina también se cubre todos, el propio gobierno del Estado paga
impuesto sobre nómina. Los municipios pagan impuesto sobre nómina, algunos municipios se han acercado porque ya se les requirió que estaban dejando de cubrir algunas parcialidades y les llegaron ya con recargos y con multas, y les estamos haciendo a quienes no lo han pagado algún esquema de pago en parcialidades que nos permite el Código Fiscal del Estado. También nos dicen que, bueno, pues que no son una o dos voces, que son la mayoría de los empresarios los que pues no están conformes con esto del impuesto sobre la nómina. Nos dice que no es un 2 o 2.5 del impuesto sobre la nómina como lo modificaron, sino que además, bueno, pues están los pagos de las cuotas del IMSS, el Infonavit, los impuestos que cobra Hacienda, y bueno, pues dice que se van sumando y de pronto son los pequeños empresarios quienes ya no saben de dónde rascarle. Y también nos preguntan en este sentido si habrá posibilidad de que se reduzca el monto del impuesto sobre la nómina, si podría, así como en algún momento se aumentó a 2.5, descender al 2% o a menos. No está contemplado en este momento porque el punto 5 está destinado particularmente al pago de un crédito para una empresa detonante de desarrollo económico, para BMW. Y en lo que se refiere a las otras cargas fiscales, son cargas fiscales federales que evidentemente, como usted bien dice, pues poco les importa de dónde sale. ¿Quién lo cobra? Al final de cuentas hay que cubrirlo. El estado de San Luis, al igual que otros estados y al igual que otros países, tienen cargas fiscales que obligan a que el estado pues pueda prestar sus servicios a partir de las cargas fiscales que tiene. Aquí yo creo que una parte importante es pues el conocimiento del destino del recurso, y en esto pues precisamente el día de ayer entró en vigor, además de la modificación de la ley estatal, la Ley General de Transparencia, que se modificó hace un año, pero que entró en vigor hasta el día 5 de mayo, y que obliga a una plataforma distinta que permite conocer más cosas de las que ya se conocían en materia de gasto público. Precisamente a eso iba. Me parece que aquí una clave fundamental para lograr un ánimo de gobernabilidad adecuado es precisamente que los ciudadanos conozcamos a dónde se está yendo el dinero que estamos aportando, sea mucho, sea poco, para el contribuyente da tranquilidad y exigimos certeza de a dónde se va a dar. Me parece que también tiene que ver con la inclusión en la toma de decisiones, porque muchos de los comentarios que estamos recibiendo esta mañana tienen que ver con ¿y por qué tengo yo que pagar el crédito que se le ha dado o que se ha contraído con motivo de la BMW y qué beneficios voy a obtener, etcétera? Me parece que tiene que ver también con la consulta a los ciudadanos en la toma de decisiones, y me parece también que tiene que ver con el saber transmitir la importancia de dónde se está yendo este recurso y los beneficios que, insisto, podríamos estar recibiendo. Y hablando precisamente del tema de la transparencia, secretario, no le puedo dejar de preguntar, y menos después de conocer su postura con respecto al 3 de 3 y de que se diera en el Congreso del Estado la aprobación para la obligatoriedad como parte de la nueva ley de transparencia, precisamente de la presentación por parte de todos los funcionarios de hacer pública su declaración 3 de 3. ¿Qué opina al respecto? Bueno, en cuanto a la postura, lo que pasa es que la primera postura fue todo lo que en términos de ley haya que cumplir, habrá que cumplirlo. Y cuando me preguntaban, bueno, ¿y usted la haría pública? Les diría, bueno, yo creo que es un tema que se tiene que revisar muy bien. Y tan se tiene que revisar muy bien que estará usted, como está muy actualizada en temas nacionales y todo, uno de los temas que detuvo la aprobación de la iniciativa a nivel nacional en el Senado de la República fue el hecho de hasta dónde llegaba la protección de datos personales, hasta dónde llegaba una serie de temas que iban más allá de todo esto. El Congreso del Estado tomó una determinación, esa determinación hay que respetarla, hay que asumirla en los términos en los que están. Como siempre lo he dicho, yo emití una postura no a título personal, porque a título personal no tengo mayor preocupación en ese sentido, sino decía, bueno, tienen que pensar en que pues hay mucha gente que se expone a partir de sus condiciones económicas. Hay quien está ahorita impulsando ya que las leyes 3 de 3, a lo mejor no en 3 de 3, sino en 1 de 3, se abarque no solo funcionarios públicos, sino quienes de manera indirecta son beneficiarios de la administración pública.
Ejemplo, una empresa gana un concurso para una licitación y contrata un despacho para que le haga el proyecto, un despacho jurídico para que le cobre los servicios de atención de todo esto, un despacho contable para que les cuide el manejo de todo esto, y son los grandes ganadores ocultos de todos estos recursos que también son públicos, pero no los dan a conocer. Entonces hay posturas que van más allá, que nosotros queremos saber no solo el funcionario público, sino ese tercero beneficiado, que muchas veces de manera tramposa cobra de más para que después se vea beneficiado indirectamente el funcionario o alguna cosa así. Pero es que ya está contemplado dentro de la ley de transparencia. El que los terceros beneficiarios de algún contrato, de alguna licitación, también tengan que transparentar, bueno, pues cuánto recibieron, cómo lo recibieron y a dónde fue a dar. Está contemplado, pero no se cumple al 100%. Entonces, se hablaba en las discusiones del Senado de ampliar más todo esto, decir, bueno, vamos a poner no la 3 de 3, porque el conflicto de intereses a lo mejor ahí pudiera tener una connotación distinta. Sin embargo, sí decir, a ver, cuánto le estás cobrando al Estado y cuánto le cobras a una empresa privada por el mismo servicio. Entonces, hay una gran cantidad de voces distintas. Al final de cuentas, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea rendición de cuentas, creo que es benéfico. Creo que tiene beneficio para el buen gobierno. Tiene beneficio para la tranquilidad de la sociedad. Sin embargo, hay una serie de discusiones en materia de protección de datos, de que si el funcionario que tiene su familia y que la esposa tiene una condición económica que también tiene que poner arriba de la mesa, y que si esto genera niveles de riesgo que ponen en peligro su integridad, y ese tipo de discusiones fueron las que se estuvieron llevando en el Senado. Sin embargo, en San Luis es un tema ya definido por parte del Congreso y es un tema que habrá que acatar, claro, porque así lo estableció el Congreso y porque pues es la instancia a la que le corresponde. Antes de esto yo decía, bueno, lo que en términos de ley se tenga que cumplir, habrá que cumplirse. Mi opinión es que habrá que ser prudentes en este sentido, y no porque a mí en lo personal me preocupe, sino porque habrá quien realmente sí le preocupe, porque diga, bueno, mi condición económica puede ser muy llamativa para algunos efectos, entonces pues me preocupa que esto así se vaya a dar. Sin embargo, insisto, en este momento ya hay un proceso formal para que esto así se acate, y así se tendría que acatar como postura personal, pero al final de cuentas cada quien tendrá un punto de vista. Que si hay un riesgo en materia de seguridad, bueno, pues hay también un gabinete de seguridad que tendrá que estar trabajando de manera muy seria. Alguien lo interpretó con San Luis. No, yo estaba simplemente replicando un poquito lo que la discusión que se estaba dando en el Senado. En el Senado se estaba dando una discusión muy concentrada en el tema de protección de datos. Y aquí lo decíamos, es una realidad del país el tema de la inseguridad, no solo de los funcionarios públicos, sino a los ciudadanos comunes. Ahí hay una tarea pendiente que tendrá que dar garantía a los funcionarios, claro, y que tendrá que dar garantía al grueso de la población. Sí, secretario, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Erika, siempre es muy placentero estar aquí y siempre muy interesante. Ahora solo tocamos 2 temas y teníamos temas de finanzas públicas muy interesantes, de proyectos, de plan de gobierno, y espero que pronto me vuelvan a invitar por acá, claro, que siempre es un honor. Nos dará mucho gusto seguir platicando de estos temas, porque además, lo decíamos antes de entrar al aire, es uno de los que más inquietan, más preocupan a la población, el saber qué está pasando con el dinero. Dicen que hay poco, bueno, pues ¿a dónde va a dar? Quedamos en el compromiso de volver a platicar muy pronto. Cuando ustedes gusten. Muchas gracias. El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, José Luis Valdemontes, platicando con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.